Bueno, Ah, bienvenido, Vicente. hola Maricruz, muy bien hallado, siempre contento de estar aquí contigo. Bueno, es un placer que estés aquí de nuevo con nosotros para explicarnos este trabajo de psiconeuroinmunología y quería presentarte a las personas que no te conozcan y muchas gracias a todas vosotras que habéis estado con la paciencia de toda la parte de organización y presentación de esta entrevista. El Vicente Saavedra ha estudiado inmunonutrición y también tiene un máster en psiconeuroinmunoendocrinología. Eh, es naturópata, ha estudiado naturopatía, ha estudiado neuropediatría y también medicina china, entre otros muchos másters, porque es un curioso que se ha dedicado pues, a investigar, a profundizar en todo lo que tiene que ver con el sistema, los sistemas del ser humano. Pero Y, mira, y ahora nos va, te ¿perdona? puntualizo una cosa, perdona, con la titulación de neuropediatría, no, hice un máster en neuropediatría, pero no estudié neuropediatría, que es distinto. Bueno, bueno, gracias por la aclaración. Y nada, ya te doy paso para que puedas empezar con la presentación y muchísimas gracias por estar aquí. Nada, a ti siempre por invitarme. Bueno, voy a ir bastante rápido porque mm, antes de hablar de inmunonutrición, comentaba antes con Maricruz, es necesario hacer una introducción o tener una serie de conceptos claros que, que normalmente no se manejan, no se conocen. Entonces, hablar de una materia tan compleja y especializada como esta, ah, desde el desconocimiento de las bases, realmente sería como hablar en chino, porque al final nadie entiende nada, ¿vale? Entonces, el problema está en que me puse a escribir la introducción y la introducción se me fue a 4 o 5 páginas y no fui capaz de decir quito esto y simplifico por aquí. Entonces, la idea es hacer un recorrido muy rápido, lo puedo leer en 14, 20 minutos. Si no se entiende algo cuando lo termine de leer y de presentar, ustedes me hacen las preguntas que necesiten, pero vamos a hacerlo de corrido. Y después pasaremos a la materia, a la descripción propiamente dicha, ¿vale? Del tema. ¿De qué va el tema? Pues, bueno, eh, lo enfoco sobre todo porque aquí creo que nos reunimos principalmente alrededor de los problemas del desarrollo infantil. Entonces le doy un enfoque muy orientado y muy de base a lo que es el problema de neurodesarrollo infantil y la relación que tiene con la inmunidad y con la nutrición. Pero obviamente, como ya explico aquí, como el niño es el cimiento sobre el que se va a construir el adulto, toda esta base es aplicable para entender qué ocurre con nuestra salud, partiendo de la niñez. Es decir, nada que ocurre es gratis. Todo tiene una consecuencia y un camino que se recorre para llegar a una conclusión o una patología, una deficiencia, lo que sea, ¿vale? Entonces, ese origen es de lo que nosotros vamos a hablar. Y sobre todo de cómo se conecta la alimentación, la nutrición, con nuestro sistema inmunológico, cómo nuestro sistema digestivo hace de interfase, es decir, es bueno, yo creo que ya estoy empezando a hablar. La introducción de la introducción, estoy ya contando demasiadas cosas, ¿no? Pero cómo el sistema digestivo hace de interfase adaptativa entre nosotros como entidad biológica y nuestro medio ambiente, ¿vale? Porque esto es algo que realmente no, es un concepto que no es que ni se entienda, es que ni siquiera se ha planteado, ¿no? Bueno, vamos a plantear esto, ¿vale? Venga, empiezo. Eh, en primer lugar, tenemos que explicar qué es la psiconeuroinmunoendocrinología. Explicado de forma muy sencilla, el sistema inmune, tenemos que decir, no funciona de forma aislada de los demás sistemas. Realmente ningún sistema funciona de forma aislada de los otros, sino que realmente
todos cooperan y se intercomunican para llevar a término tanto la vida como la propia salud. Es de esta forma que podemos hoy hablar de un gran sistema neuroinmuno o psiconeuroinmunoendocrino, ¿no? Donde el estudiar cada sistema de forma individualizada o, o monográfica solo tiene una razón de ser, que es el poder, nosotros, o sea, cognitivamente estamos limitados a entender una sola cosa a la vez. Entonces, pues tenemos que estudiar por un lado el sistema neurológico, por un lado el sistema inmunológico, el sistema endocrino, y después tenemos que relacionar la información. Esto es lo que normalmente no se hace, ¿no? Pues la PNI, que es como se simplifica, ¿no? Este nombre tan largo, estudia el organismo comprendiendo la unidad de interdependencia de todos los sistemas. Hay que tener en cuenta que las células, por ejemplo, del sistema endocrino, del sistema nervioso o del sistema inmunológico, tienen como entienden el lenguaje que hablan los otros sistemas. Por ejemplo, el sistema nervioso, que habla a través de mensajeros bioquímicos, que son fundamentalmente los neuropéptidos, neurotransmisores, también recibe las señales del sistema inmunológico que habla con las interleuquinas, las interpreta y toma decisiones en base a eso. Y así todos y cada uno de los sistemas lee el código de comunicación de los otros sistemas. Todos realmente están hablando todo el tiempo, ¿vale? Nada ocurre de forma aislada en un entorno biológico o en un sistema sin que en los otros tenga una repercusión. Esto es la PNI. La inmunonutrición estudia la relación entre la nutrición y el sistema inmunológico, pero destacando la importancia del sistema digestivo y de la microbiota intestinal en esta interacción. Este campo no solo vincula nutrientes con beneficios específicos para el sistema inmune, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del zinc, del esto, del otro, sino, no se limita a esto, sino que evalúa cómo todos estos elementos interactúan en conjunto para influir en la salud general. ¿Qué importancia tiene esto? Pues obviamente es que para tú recomendar un nutriente o lo que sea, tú tienes que tener un criterio, tienes que entender el contexto, tienes que entender qué es lo que está ocurriendo. Entonces, la ciencia de la inmunonutrición realmente no se fundamenta en el despachar o tomar un determinado suplemento, sino entender cómo se relaciona y funciona todo ese sistema, y a partir de ese entendimiento se deciden qué elementos puedes introducir para influir en ellos positivamente. Bueno, como decía, vamos a hablar fundamentalmente de la infancia, es el origen de todo, y les quiero empezar hablando de la teoría de los 1000 días, que es un concepto fundamental en el desarrollo infantil que enfatiza la importancia crítica de los 1000 primeros días de vida del niño. Este tiempo se cuenta desde la gestación, ¿vale? O desde la concepción hasta aproximadamente los 2 años de edad, que suman exactamente 1000 días. Esta teoría sostiene que todo lo que ocurre en este periodo, especialmente lo relacionado con la nutrición, la microbiota, el cuidado y el ambiente emocional durante este periodo, configuran y determinan los aspectos cognitivos, físicos y emocionales del niño. Es decir, constituyen, como decía, la base estructural sobre la que se va a terminar de desarrollar el niño en todos sus órdenes, ¿no? Incluido, claro está, el funcionamiento digestivo y el inmunológico, que como veremos son una de las claves fundamentales de la salud. Por otra parte, como decía antes, no olvidemos que el niño es el cimiento sobre el que se construirá el adulto. En esta fase de 1000 días se constituyen, se configuran la esfera inmunológica, la esfera metabólica y la esfera microbiológica, ¿no? La microbiota intestinal no se constituye de una manera inmediata en la niñez, según nace el niño, sino que tiene todo un proceso que dura como mínimo 3 años para estructurarse, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya va sufriendo modificaciones más leves. Eh, por ejemplo, la reactividad a los alimentos alergénicos, como la leche de vaca y los huevos, que son alimentos que tienden a producir muchas alergias, es más probable que ocurra dentro de este primer año de vida que en posteriores etapas, ¿no? Entonces, lo que yo decía, es un periodo donde hay que cuidar muy bien cómo está constituyéndose la salud y cómo se está relacionando
todos los componentes biológicos del niño con su entorno, porque las modificaciones o los aprendizajes desarrollados de ahí van a mantenerse, van a quedar configurados y van a tratar de mantenerse. Entonces, si tú desarrollas en esa etapa donde eres más susceptible a una alergia, ya te vas a quedar con ella posiblemente para el resto de la vida. Vas a tener una disposición mayor al desarrollo de alergias en edades posteriores. Es por esto que para saber por qué un niño, ¿no? Cuando viene a la consulta, de más de 2 años padece determinados trastornos, inevitablemente tenemos que revisar el desarrollo de la gestación de sus primeros años de vida. Nada ocurre porque sí, nada ocurre de forma aislada o casual. Todo tiene un porqué. La niñez, la niñez se caracteriza por la inmadurez biológica y esto es muy importante entenderlo. Ustedes que son madres, pues lo entienden de una forma totalmente innata, ¿no? No hace falta que nadie se lo explique. Pero es interesante, ¿no? Profundizar en este concepto, el concepto de inmadurez biológica. Pero el niño no solo es biológicamente inmaduro, es inmaduro en todos sus aspectos, en el psicológico, en el social, donde el niño, a pesar de tener la estructura física y orgánica completa, tiene todas sus cositas, necesita desarrollar su funcionalidad a través del aprendizaje y las interacciones con su entorno. Pero entiéndase que la funcionalidad orgánica no se adquiere solo mediante el desarrollo físico de los órganos, sino que este proceso requiere también de un aprendizaje que implica un diálogo continuo entre los estímulos del medio y las respuestas biológicas genéticamente programadas del infante. Es decir, hay un diálogo continuo entre los caracteres genéticos que tenemos grabados mediante o sea, los caracteres biológicos que tenemos improntados mientras nuestra genética, pero todos los estímulos del entorno implican una programación en todos los órdenes, psicológicos, sociales, eso se entiende muy fácil, ¿no? Pero lo que tenemos que entender es que cada estímulo está educando cómo va a funcionar y cómo se va a desarrollar todo el comportamiento biológico, que lo damos como por hecho. El niño crece y ya todo funciona. No, 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 no. El cómo va a funcionar depende de la relación que ese niño tenga con su entorno, especialmente, como decía, con la microbiota, etcétera. Todo eso lo vamos a ver. Vicente, disculpa que te interrumpa un momentito. Tu cara no se está viendo. Aparece tu nombre, Vicente Saavedra, Bueno, no, no hay pero problema, no hay problema. vale, vale, vale. Bueno, pues el niño es un sistema complejo, vamos a mirarlo así, en constante configuración y maduración, pero en múltiples aspectos. Este proceso de configuración es especialmente crítico en sistemas como el inmunológico, porque cuando el niño nace tiene todas sus células, como decimos, pero su sistema inmunológico no funciona, no tiene desarrollada toda su funcionalidad. Esto lo va a hacer a lo largo de la niñez, pero de forma crítica durante el primer año. Entonces, este proceso de configuración es especialmente crítico, como digo, en sistemas como el inmunológico, que se educa. Quiero resaltar este concepto. El sistema inmunológico, el cómo va a funcionar, no es algo que viene dado simplemente por el sistema, por nuestra genética, que también, por supuesto, esto influye. Pero aquí hay, como siempre, varios vectores que influyen en el todo. Nada ocurre desde un solo ángulo, todo ocurre en conjunción, ¿no? Con los distintos elementos del entorno. Entonces, el sistema inmunológico se educa, al igual que se educa y se desarrolla el sistema digestivo y tantos otros, a través de interacciones con elementos clave como son la microbiota intestinal, los alimentos que se ingieren en las distintas etapas, los gérmenes patógenos con los que el niño va a entrar en contacto, etcétera, etcétera, etcétera. Es de esta manera que la inmunidad del infante se va entrenando, configurando y fortaleciendo de forma que finalmente pueda cumplir su rol de preservación de la vida de forma eficiente, que es para lo que está desarrollada la inmunidad, mediante la discriminación inteligente, porque es un sistema altamente inteligente. Inteligente. O sea,
La inteligencia no es un proceso nada más que cognitivo, intelectual, intelectivo. La inteligencia, aquí hablamos de una inteligencia orgánica, un sistema que comprende, que se interrelaciona y que toma decisiones correctas, dirigidas hacia un objetivo, ¿vale? Entonces, la discriminación inteligente y efectiva de lo que es propio de lo que es ajeno, esto es todo un desafío, y de lo que es inofensivo y conveniente, de lo que es peligroso e inconveniente. Es una misión bastante compleja. De hecho, tan compleja y tan importante y relevante para la vida que prácticamente toda enfermedad que vamos a padecer o que se puede padecer tiene alguna relación directa o indirecta con la inmunidad. Entonces, esto es algo absolutamente crítico. Y la inmunidad tiene mucha conexión con la microbiota, de hecho se desarrolla a lo largo de la infancia paralelamente con la microbiota y con lo que comemos. Al igual que en los aspectos psicosociales, dependiendo de si los estímulos recibidos son correctos o incorrectos, lo aprendido será funcional o disfuncional. Por ejemplo, si un niño se desarrolla en un entorno afectivamente hostil, su conducta social y afectiva será desadaptada y quedará programado para funcionar socialmente de una manera concreta. Desadaptada, pero va a funcionar de un modo. Pues igual, de igual manera tenemos que entender que los estímulos que le damos al niño a nivel de su sistema inmunológico, si son inadecuados, si son fuera de tiempo, la inmunidad se configurará con protocolos de respuesta igualmente inadecuados. Susceptibilidad inmune, hiperreactividad, inmunodeficiencias, etcétera, etcétera, que son la base de las reacciones alérgicas, de los procesos autoinmunes, donde el propio sistema inmunológico ataca a células de nuestro propio organismo, ¿no? Procesos inflamatorios crónicos, enfermedades inflamatorias, obesidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto se puede configurar ya, se puede configurar de manera que el organismo de esa personita queda predispuesto a desarrollar todos estos trastornos a lo largo de su vida, dependiendo también, pues, siempre de qué tipo de interacciones siga desarrollando con su entorno, ¿no? Aquí vemos en las imágenes un niño que está en un entorno hostil y un niño que está totalmente acogido. Obviamente, estos dos niños van a desarrollarse no solo en los aspectos emocionales y psicosociales de forma distinta, sino su salud también va a quedar condicionada. Su cerebro a nivel neurológico va a quedar orgánicamente configurado de una manera distinta. El desarrollo del niño en cualquier área está intrínsecamente ligado al progreso en las otras áreas. Es un error terrible pensar que el niño se puede desarrollar, o un ser humano se puede desarrollar en una área sin que esta área, aunque parezca que lo psicológico es algo como etéreo, que no se sabe muy bien dónde está, para algunas personas, ¿no? Para otros entendemos que toda la actividad psicológica necesita de una base orgánica, bien estructurada y definida para poder que se pueda dar, ¿no? Pero todo es otro tema. Por ejemplo, el aprendizaje y desarrollo psicosocial que depende de interacciones con el entorno no podría suceder sin el desarrollo neurológico y la neuroplasticidad. Esto es netamente orgánico, ¿vale? Pero tiene una interrelación absolutamente directa con toda la parte psicosocial, como yo decía. Dentro del contexto de los trastornos del neurodesarrollo, es muy importante destacar que desde el nacimiento cada interacción y estímulo contribuye a nuestra configuración integral. Por eso, es crucial asegurarse de que estas interacciones sean apropiadas y beneficiosas para evitar desviaciones en la funcionalidad óptima del individuo. Por ejemplo, el otro día veía una chica que me dijo, no, a los 4 meses me recomendaron que introdujera la alimentación sólida. Claro, esto puede ser un error terrible, porque está introduciendo elementos en ese organismo que ni su sistema digestivo ni su sistema inmunológico van a poder eh, integrar. ¿Qué es lo que vamos a producir ahí? De hecho, hay muchos estudios, ¿no? Hay mucha investigación sobre esto. Eh, Vamos a sentar las bases para el desarrollo de muchas enfermedades, sobre todo de inflamación, de reactividad inflamatoria. Entiéndase que la inflamación está detrás de toda patología degenerativa existente, detrás, el denominador común de absolutamente todas es la inflamación.
La inflamación la produce nuestro sistema inmunológico y nuestro sistema inmunológico responde en gran medida dependiendo de cómo haya sido configurado y de cómo haya aprendido, ¿vale? Entonces, entiéndase que la niñez, este periodo que yo estoy destacando es crítico y este tipo de interacciones es crítico en la salud de todas las personas. De hecho, seguramente muchas de ustedes ahora mismo estén empezando a atar cabos de episodios que vivieron en su niñez con cosas que le están ocurriendo ahora. Pues sí, tiene una conexión. Entonces, lo conductual se entiende equivocadamente a observar, sobre todo en los trastornos del desarrollo, como un fenómeno ajeno a lo biológico, como si los aspectos psicosociales y emocionales, cognitivos, etcétera, etcétera, de un individuo pudieran ser posibles sin la existencia de una estructura biológica adecuada que les dé soporte, que los posibilite, que los determine. Hay que entender que cualquier afectación en la estructura, en la bioestructura, va a tener una repercusión más o menos visible en la estructura y expresión de nuestros aspectos psicosociales, cognitivos, emocionales, sensoriales, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el tema del lenguaje, donde Maricruz es una especialista, aborda el problema desde la perspectiva de estimulación, etcétera, etcétera. Pero claro, ¿qué podría hacer Maricruz si, por ejemplo, un área relacionada con el lenguaje, como el área de Broca, está lesionada? Ya sea una lesión eh, de macrocelular o ya sea una lesión de tipo metabólico. No puede hacer nada porque la estructura no funciona. Entonces, si la estructura no funciona, por más que tú la estimules, de ahí no puedes sacarlo. Entonces, hay que entender que el neurodesarrollo se da a partir de que tenga una base biológica que posibilita la función, pero por otro lado necesita la estimulación. Si ambas o una falla, y sobre todo la biológica, si la biológica falla, ya por más que tú estimules, bueno, es posible que consigas llegar a algún lado, hasta donde las posibilidades físicas de ese órgano, según la gravedad de la lesión que tenga, te permita, pues podrás avanzar, pero va a haber un techo ahí. Ahora bien, si la estructura está funcional, el trabajo de Maricruz va a tener un 100% de repercusión positiva, y ella, de hecho, tú lo has observado, Maricruz, que los niños que vienen ya trabajados y en condiciones, los puedes hacer evolucionar muchísimo más de otra manera. De otra forma, a ti se te está pidiendo algo que es imposible, Sí, no, no. porque tú Esta es puedes una ser muy cosa. buena, y de hecho eres, para mí, de las mejores, pero lo que no puedes hacer son milagros. No, no, esto es una cosa que yo tengo muy observada desde hace muchos años y es que cuando los niños tienen resueltas las dificultades que tienen que ver con su sistema inmunológico y con su sistema digestivo, por tanto, y vienen libres de metales pesados, vienen libres de parásitos y de otra serie de cosas que les están interrumpiendo para poder sacar afuera todo el potencial que tienen, los resultados que tenemos indudablemente son extraordinarios. Extraordinario, por supuesto. Es así, o sea, la realidad es que necesitamos que esa base esté bien resuelta. Mm. Bueno, pues por ejemplo, la simple alteración de un solo neurotransmisor cerebral condicionará nuestro procesamiento emocional de la información. Marcelo, por favor, apaga el micro. Marcelo, apaga el micro, por favor. Tenemos Vale, dos personas con micros abiertos. Uno es Patricia y otro es Marcelo. Por favor, apaguen los micros. vale, pues eso, la simple alteración de un solo neurotransmisor ya va a producir un cambio en nuestro estado emocional, en nuestra manera de percibir la, la información del exterior, en la interpretación que hacemos de los estímulos externos y por ende va a afectar a la toma de nuestras decisiones, el modo en que nos relacionamos con el mundo y en definitiva ah, va a afectar a nuestra conducta. Pasamos a la parte ya propiamente digestiva. Entonces les hago una pregunta que es retórica, pero se las hago. Si yo les preguntara qué parte de nuestro organismo o qué superficie de nuestro organismo tiene mayor contacto con el exterior, estoy seguro de que el 99% de ustedes me van a decir que la piel.
¿Tú le puedes quitar el micro a lo mejor? Estoy intentándolo, pero a ver, Verónica, le doy a silenciar a Verónica, tenemos a Marcelo, pero he tenido Ahora, que cambiar la forma de vista. bueno, ya está. Ahora lo veo Espera ya un silenciado. segundito. Sí, ya parece que, vale, Vamos, ya sí, ya parece que estamos todos venga. en Pues silencio, sí. si yo Vuelvo le a explico, ponértelo en el modo que lo tenías, en el modo hablante. Ya está. vale. Pues si yo les pregunto eso, ¿cuál es la superficie de nuestro organismo que mayor contacto, que mayor relación tiene con el mundo externo? Que esto también es un concepto que habría que discutir. El 99 o si no el 100 me va a decir que es la piel. Sin embargo, esto es totalmente falso. El sistema digestivo no solo nos aporta los nutrientes esenciales para mantener nuestra estructura orgánica y generar la energía que necesitamos para el desarrollo de nuestras funciones, sino que por una serie de implicaciones derivadas de la mecánica de la nutrición, es el sistema que mayor contacto y nivel de interrelación va a tener con el exterior de nuestro propio organismo. Piénsese que la piel realmente tiene una función que es la de aislarnos, de protegernos, de diferenciarnos de lo externo, de repeler, mientras que el sistema digestivo, por contra, tiene la misión de integrarnos con lo externo a través de la absorción. Mientras que la piel repele, el sistema digestivo absorbe, integrando, internalizando elementos que son externos y ajenos a nosotros. Voy a tratar de explicar esto, dando una serie de datos. Piensen que en un periodo de vida de 60 años habremos consumido de media la pequeña cantidad de 43.000 kilos de alimentos sólidos y unos 45.000 litros de agua. Necesitaríamos 2 camiones de 5 ejes para transportar este volumen en 60 años. O sea, por ahí ya puedes empezar a ver el nivel de interrelación que tiene nuestro sistema digestivo con el exterior. Eh, la superficie de la piel, si vamos a medir superficie, se estima en unos 2 metros cuadrados, mientras que la superficie del intestino delgado de un adulto tiene una longitud de aproximadamente 7 metros, se estima que tiene una superficie de unos 400 metros cuadrados. ¿Cómo es posible esto? Pues es posible por esa estructura, microestructura que ustedes están viendo ahí a la derecha de la imagen, ¿vale? El intestino no es una superficie lisa, sino que tiene estas proyecciones que son las microvellosidades que están dispuestas para aumentar la superficie. Y si profundizáramos mucho más y viéramos las pequeñas células que recubren esas proyecciones, veríamos que también tienen una superficie rugosa que todavía aumenta más la superficie. Entonces, sumando todo eso, alcanzamos una superficie total de unos 400 metros cuadrados. En todos los textos, para que tú veas cómo el copia y pega funciona, hablan de que 400 metros cuadrados equivale a una cancha de tenis. Es falso. Equivale a 2 canchas de tenis. Una cancha de tenis que mira las dimensiones mide 200 metros cuadrados. ¿Pueden imaginarse esa superficie dentro de su cavidad intestinal? Pues es un hecho científicamente probado. A nivel inmunológico, además, se estima, empezamos a hablar ya a conectar con la inmunidad, que el 80% de las células inmunológicas de nuestro organismo están destacadas a lo largo de todo el tracto digestivo. Ahora veremos por qué. Alergias, crisis asmáticas, piel atópica, infecciones continuas. Atiendan bien a estos datos que les voy a dar ahora porque la información que les voy a facilitar explica por qué los niños eh, tienen hoy por hoy tantos problemas de este tipo y por qué se dan especialmente todas estas cosas en la infancia. Aparte de, como decía antes, sentar las bases a tendencias inflamatorias que van a derivar o pueden derivar con posterioridad en patología en la edad adulta. Bueno, el sistema de los niños, como decía antes, es un sistema que está totalmente inmaduro.
Bueno, totalmente no, en gran parte. Consta de todas sus partes, pero tiene que aprender a funcionar. Este proceso de aprendizaje es especialmente crítico dentro de los 2 primeros años de vida, como ya explicado. Todo, aunque también durante la gestación, porque hay otra teoría que es la de la programación fetal, que ya sienta las bases, donde se demuestra que todo lo que hace la mamá durante la gestación está preconfigurando a los sistemas del bebé. Bueno, entonces, todo lo que ocurra dentro de este periodo tiene especialmente relevancia. El niño no es un adulto mm, pequeñito. El concepto de inmadurez es otro. El concepto de inmadurez es que funcionalmente no tiene competencia. Todo eso lo tiene que desarrollar. Como ya vimos antes, la funcionalidad se desarrolla con el crecimiento orgánico, sí, que esto es cuestión de tiempo y de programación genética, pero también a través del aprendizaje de las interacciones que desarrolla con el medio, de si come o si no come lo adecuado, ¿no? O de si tiene una microbiota o no tiene una microbiota adecuada, qué tipo de infecciones cogió, etcétera, etcétera, etcétera. Recordemos y por supuesto también de los estímulos emocionales, sociales, etcétera, etcétera. Todo esto es un tema extenso y complejísimo también. Recordemos el concepto de inmadurez aplicado a todos los órganos. En este caso, hablemos de la inmadurez digestiva, inmunológica y de cómo estas dos áreas orgánicas se interrelacionan formando un solo sistema que en el método Saavedra yo hoy hemos denominado sistema de integración primaria y esto más adelante explicaremos por qué lo denominamos así. Tenemos que entender al organismo como una especie de cápsula que contiene a todos los órganos, células y sistemas de forma muy organizada, creando un microsistema que mantiene las condiciones óptimas para su desarrollo independientemente de las condiciones externas. O sea, somos un organismo que autorregula las condiciones para poder mantener la vida de nuestras células. Esta característica nos permite diferenciarnos de lo externo, pero por otra parte, el organismo precisa de la incorporación de elementos del exterior necesarios para su funcionamiento y supervivencia. Esto, por definición, es nutrición. Coger elementos del exterior, interiorizarlos y transformarlos en materia viva. Que esta es la alquimia de la vida, ¿no? Este proceso de introducir materia externa de forma que el organismo la pueda integrar como propia, o sea, piénsalo de esta manera. O sea, salimos del que lo damos todo por hecho y las cosas funcionan por sí. O sea, si te paras a pensar esto, tú te comes una manzana y esa manzana se transforma de alguna manera en ti, forma parte de tus células, forma parte de tus sistemas. Lo que no necesitas de ella lo excretas, pero una parte de ese elemento material que tú introduces desde el exterior lo incorporas a tu organismo y ese organismo eres tú. Entonces, pero esto solo se puede hacer tras un procesamiento previo, que es realmente muy complicado y complejo porque precisa de sistemas mediadores entre el exterior del organismo y el interior que garanticen, entre otras cosas, su seguridad para mantener la vida y su integridad. Y es aquí donde necesariamente el sistema inmunológico se acopla al sistema digestivo. El sistema digestivo realmente eh, tenemos el concepto de que ya el sistema digestivo, la luz intestinal, forma parte de nuestro interior. Pero quiero que revisen este concepto también, que es parte de la revisión, ¿no? Cambiar la perspectiva en la que habitualmente se miran las cosas. Con respecto a la salud y al organismo. El tubo digestivo, hay una parte de lo que es el tubo propiamente que es tuyo, forma parte de ti, pero la luz intestinal, el espacio dentro del tubo, sigue siendo terreno exterior. Entonces, el conducto digestivo, desde la boca hasta su salida por el ano, debe ser entendido literalmente como un tubo que atraviesa el organismo. La luz intestinal, es decir, el espacio interno del tubo digestivo, sigue siendo parte del exterior, no forma parte de nuestro interior. La luz del intestino simplemente o sea, es un elemento que ha sido internalizado, nos atraviesa, pero no forma parte de nosotros, simplemente sigue siendo la frontera entre lo externo y lo interno. Las sustancias externas
estarán en nuestro interior una vez atraviesen al tubo digestivo y entren a la circulación orgánica general, distribuyéndose así hacia cualquier órgano, tejido o célula de nuestro cuerpo para ser aprovechado por él. De esta forma, el tubo digestivo se constituye como la auténtica frontera entre el exterior y el interior del organismo, sobre todo por esta función crítica de dar entrada a elementos, ¿vale? Que es un paso crítico y esencial para la supervivencia, lleno de desafíos y peligros, pues a través de la ingesta no solo entra en el tubo digestivo lo que nosotros creemos que es bueno y necesario para la nutrición, sino que puede entrar, y de hecho entran, sustancias peligrosas e inconvenientes para la vida. Por ejemplo, gérmenes de todo tipo, bacterias, hongos, virus. ¿Mm? El sistema digestivo es el encargado de relacionarse con el mundo externo, permitiendo la función de integración de lo externo en lo interno. Y aquí es donde surge la necesidad de acoplar, como decía, a lo puramente digestivo lo inmunológico, hasta el punto que llega un momento en el que es muy difícil distinguir una cosa de la otra. Pues este paso de fuera adentro necesariamente ha de estar supervisado por un sistema que garantice la seguridad del proceso, impidiendo que entren los elementos perjudiciales que puedan poner en peligro nuestro sistema vital. Estos dos sistemas, el digestivo y el inmunológico, no solo deben cooperar y acoplarse funcionalmente, sino que tienen que establecer un diálogo, una comunicación para conjuntamente tomar este tipo de decisiones. Entonces, bueno, eh, piénsese que toda la luz intestinal, toda la superficie de ese tubo interno está colonizada por billones con B, son incontables cantidades de bacterias, de las cuales muchas de ellas podrían matarnos en minutos u ocasionarnos graves daños si pasaran el conducto intestinal, es decir, del conducto intestinal a nuestro interior. Todo el mundo ya sabe lo que es una infección. Entonces, imagínate una superficie que está cubierta de bacterias de todo tipo, no todas son, o sea, coexisten, no nos matan porque están en un entorno que está muy controlado y la coexistencia de muchos tipos de bacterias se controlan las unas a las otras. Pero aquí ingerimos un alimento, tiene que pasar a nuestro interior y lo va a hacer en un medio que no es aséptico, no está limpio de microorganismos, sino que está lleno de bacterias de las que muchas son peligrosas. Imagínate la complejidad de esto, ¿no? Entonces, el paso hacia adentro es un paso que tiene que ser inteligente y selectivo. Eso, o sea, no es algo, el sistema digestivo que deje pasar las cosas como lo dejaría pasar una coladera, no. El paso es un paso activo. Hay una toma de decisiones por parte del sistema digestivo para dejar pasar o no dejar pasar determinadas cuestiones. Entonces, una vez pasa, el que tiene que controlar si lo que ha entrado es bueno o no, es el sistema inmunológico. ¿Cómo distingue lo que es correcto de lo que no es correcto? Bueno, en parte a través de este diálogo con las células de nuestro sistema digestivo. Eh, pero bueno, en este contexto, donde la inmunidad del niño tiene que empezar a enfrentarse de forma eficiente en el distinguir lo que puede pasar de lo que no puede pasar, es decir, esto lo tiene que aprender el niño. Esto, entiéndase que es absolutamente crítico, porque si tú le das al niño algo para lo que no está preparado, va a reaccionar mal. Va a reaccionar mal no solo a nivel digestivo, sino a nivel inmunológico. Y ahí tú vas a empezar a configurar ya mal esa respuesta inmune del bebé. Lo vemos mucho, niños que eran intolerantes a, por ejemplo, en el cambio de fórmula, cuando se les introdujo la alimentación sólida, empezaron a manifestar problemas. El niño que manifiesta problemas por algo que come, ¿dónde lo expresa? ¿Solo en el ámbito digestivo? ¿Le duele la barriga ya? No. El ¿Eh? niño que empieza a tener problemas con lo que come, lo primero que empieza a tener son infecciones, problemas dermatológicos. La dermatitis atópica no es un problema de la piel, es un problema de lo que el niño come, de lo que inmunológicamente está ocurriendo en el intestino. Entonces, fíjate la conexión tan potente entre lo digestivo y lo inmunológico, que cuando al niño tú le das algo de comer, pero al adulto también, cuidado, cuidado. Cuando al niño tú le das algo de comer que le sienta mal, el niño coge infecciones, el niño
desarrolla dermatitis, problemas inflamatorios de la piel. El niño desarrolla alergias, ¿vale? O sea, desarrolla un montón de patologías o de síntomas que no están propiamente dentro del terreno. Bueno, entonces, para finalizar esta extensa introducción, quiero compartirles dos conceptos que son claves. Tres, realmente. Uno es la tolerancia oral. Bueno, aquí en esta diapositiva vemos la cantidad de interacciones que tenemos con el entorno, todo lo que hay que considerar a la hora de evaluar la salud. ¿Vale? El simplismo aquí no pinta. De ahí la imagen, todos sabemos lo que es una persona intolerante. Cuando hablamos de intolerancia inmunológica, estamos hablando justamente de esto. Pero hay un mecanismo en el sistema inmunológico asociado al sistema digestivo, que es el mecanismo que le permite al sistema inmunológico distinguir las sustancias que puede tolerar de las sustancias que no puede tolerar. Entonces, cuando tú estresas a este sistema inmunológico, ya viene con cara genética, y pierde esa tolerancia, la capacidad para tolerar alimentos fundamentalmente, o bacterias que están colonizando el intestino, lo que vamos a tener son reacciones de intolerancia, reacciones inmunológicas inflamatorias que ponen en peligro la salud. Entonces, el concepto de tolerancia oral es clave, es una particularidad del sistema inmunológico asociado al sistema digestivo que cuando se pierde implica el desarrollo de enfermedad. Y el otro concepto es el homing, que es que todo el dispositivo inmunológico que está dispuesto en el tubo digestivo, cuando registra un elemento hostil, no solo lo registra y actúa, sino que después tiene que transmitir esa información al resto del sistema inmunológico, al resto del sistema inmunológico destacado por cualquier parte del organismo. Entonces, esta célula inmunológica, que ya tiene la información, inicia un viaje, abandona el intestino y se da una vuelta por todo el cuerpo comunicando a todos los leucocitos que se va encontrando. Oye, mira, acá abajo encontré esto. ¡Pum! Y le pasa la información. De manera que la inmunización que se ha producido a nivel digestivo va a ser reconocida por toda la inmunidad. ¿Y qué es lo que va a pasar a partir de aquí? Pues que si entra ese elemento alimentario en nuestro organismo, vamos a tener una respuesta inmunológica de rechazo en cualquier parte del organismo al que llegue. Es decir, tú te comes, qué sé yo, eso, lo que hablábamos antes, un vaso de leche, pasan algunas moléculas intactas de la leche, el tubo digestivo entra en el sangre, empieza a circular y llega a, qué sé yo, un bronquio. Y hay un leucocito que tiene una célula inmunológica que tiene la información de que esa proteína es peligrosa, ¡pum!, reacciona. Y ahí tienes una bronquitis, ahí tienes un ataque asmático. Este es el lío. Y el otro concepto, que ahora lo veremos, porque ya hemos terminado la primera parte de la charla, es el concepto de permeabilidad, pero eso lo vamos a ver ahora, ¿vale? ¿Preguntas sobre esta materia? Voy a poner la vista completa para dar la opción a todos. Mm. ¿Tenéis preguntas sobre lo que acaba de estarnos comentando Vicente? Pues parece que lo has dejado todo muy claro, Vicente. Fíjate tú. Parece que está todo claro. Noelia tiene una pregunta que le veo cara de querer hacer. Maricruz, ¿Quién me habla? Tere, Ah, Nazaret ha levantado la mano. Nazaret, espera, que te solicito para... Reactiva el audio. A ver, Ahora, ahora. digo que había pedido primero Tere hablar.
Aquí dice Nazaret y otro levantaron la mano, o sea que aquí te Pues pone como la primera. bueno, vale, da igual. Entonces está claro que una alergia es la consecuencia de haber tomado algún tipo de alimento que tu cuerpo no ha reconocido como bueno. Bueno, obviamente no, eso finalmente es lo que ocurre, pero puede haber un condicionante genético. Si tus padres, o sea, sobre todo en primera línea, tenías padres alérgicos, que es el drama de hoy, porque todos los niños, cada vez hay más niños alérgicos, y entonces los alérgicos gestan alérgicos, porque es una información que ya tú tienes. Aquí hablamos de, bueno, de mecanismos epigenéticos y demás, ¿no? Es decir, que tú tienes tu genética, pero a través de la interacción en el medio, esa genética se expresa de una manera o de otra. Generaciones de alérgicos generan alérgicos, entonces eso también hay que considerarlo. Pero, ahora lo veremos, si tú no recibiste lactancia materna, si te dieron algo por tu sensibilidad y te lo mantuvieron, ¿no? Puedo contar 100.000 anécdotas, ¿no? Por ejemplo, una niña de un pueblo de aquí de Canarias a la que le daban leche de vaca y, y toda la leche de vaca la rechazaba, la vomitaba. Y entonces era una zona ganadera, empezaron a buscar leche de las distintas vacas hasta que al final le metieron la leche de una vaca en concreto que esa la toleró. A lo mejor tenía, qué sé yo, menos caseína, menos de algo. Le metieron igualmente la leche. Claro, esta chica llegó ya en edad adulta, enferma de mil cosas. El origen estaba ahí. El hijo que ella tenga va a ser también una persona con esta sensibilidad. Entonces tienes que ver siempre los dos elementos. Mi predisposición y qué estímulos he recibido del exterior. ¿Han sido correctos o no? En realidad, yo no tuve mis padres, ninguno de los dos eran alérgicos y hasta que donde yo sé, no conocía a nadie de la familia, ni primos, ni tíos que hubieran tenido alergias, pero yo las Bueno, tuve. pues ahí Es, ya es hay interacciones. Es verdad que de niña mi padre era agricultor y ganadero y tenía vacas y me obligaban a beber leche, que yo no la quería ni verla. Y sí que bebí leche de vaca, pero no como las de ahora, porque en los años 60 Mm, era otro tipo de leche, no estaba claro. tratado, era todo más saludable que ahora. Entonces, pues eso, que digo yo que según has dicho el tema, puede ser que la leche de entonces fuera lo que detonara en mí, porque luego sí que es verdad que he sido intolerante a la lactosa y Sí, hay una serie de alimentos. Mira, los alimentos más reactivos son, y como tú bien dices, o sea, esto hay que puntualizarlo porque la leche que bebemos hoy no es la leche que bebía Heidi. No, esto tiene ya todo un proceso donde los animales ya eh, están criados en granjas donde le meten de todo a los animales. entonces no, en aquella época no. En aquella época no. Pero así todo, pues la leche ya tiene una serie de proteínas que lo que llamamos antigénicas, que tienen mucha predisposición a que organismos susceptibles desarrollen reacciones de alergia. Entonces, los mayores alérgenos son la leche, el huevo, el gluten y los frutos secos. Y a los niños le meten la leche o sí, o sí. Porque yo los tengo que empiezan, desde que empiezan la fórmula, el niño empieza a vomitar, empieza a pasarle cosas y le siguen metiendo la leche, la leche, la leche. ¿Qué es lo que recomiendo yo aquí? Hombre, es muy sencillo, ¿no? Es darle fórmulas hipoalergénicas, fórmulas altamente hidrolizadas. Tú le das eso, en el 90% de los casos el niño deja de tener fiebre. Mientras que le sigues dando, le sigues dando, le sigues dando, y te estás sobrecargando, estresando su sistema, fastidiaste. Eso lo puedes manejar, revertirlo, nunca. Claro. Bueno, la siguiente que tenía pregunta Gracias. era Tere, que tiene que reactivar el audio. Hola a todos, ¿qué tal? Mi Hola, pregunta va Tere. relacionada con estos dos últimos mecanismos que has comentado, con respecto a la tolerancia oral y el homing. Hmm, Entiendo que cuando se pierde la tolerancia oral, entonces el único mecanismo que quedaría activo es el homing. no, son dos, es decir, si tú pierdes la tolerancia oral, lo que vas a tener es reactividad de tipo alérgico.
Llámese alergia a lo que coloquialmente se llama intolerancia, también es una alergia. Hay 4 tipos de alergia. Cualquier libro de alergología que tú leas, aunque al final en la práctica se considera alergia solo al tipo clásico, hay 4 tipos de alergia. Entonces, si tú pierdes la tolerancia, vas a tener algún tipo de alergia. Y según el tipo de alergia, por la predisposición de tu sistema inmunológico que tenga, va a tener unas consecuencias u otras para tu salud. Pero el homing no se pierde. Ah, Lo que has ok. perdido es la tolerancia, pero para un alimento concreto. Yo he visto niños con 200 alergias, o sea, no estoy exagerando. Perdió la tolerancia, pero no sé de qué manera, pero la perdió. Eso sí es perder la tolerancia en su totalidad. Entonces, lo normal es que tú pierdas la tolerancia a algún antígeno, pero no a todo. Lo que pasa es que si son antígenos alimentarios que tú estás administrando continuamente a tu sistema digestivo, estás en una reactividad inmunológica constante. Eso te va a llevar a un desenlace patológico necesariamente. O como mínimo un malestar, que puede expresarse en fatiga, dolores de cabeza, niebla mental, mil cosas. Pero el Ok, homing, la comunicación sigue existiendo. Eso ok. Muchas gracias. nada. Bueno, Vale, si tenéis sí, alguna pregunta más, y si no, ya puedes continuar. Te vuelvo a dar con el tipo de vista que tenías antes. El lado, el lado a lado hablante. vale. Ya estoy. Sí, ya estás. Vale, vale. A ver si puedo quitar la imagen por... Ahora sí que te vemos. Ahora en este momento sí te estamos viendo. Sí. Bueno, vamos a esta otra parte. ¿Se ve completo? Sí. Sí, Bueno, aquí tenemos el triángulo, alimentación, que alimentación es ingerir alimentos y ya, ¿no? Una cosa es la alimentación, otra cosa es la nutrición. La nutrición es ya el proceso a través del cual el sistema digestivo empieza a procesar el alimento, los órganos, las células, en fin, todo este recorrido. La alimentación es meter para adentro. Entonces, ¿cómo se relaciona? En primer lugar, vamos a ver lo que ya he comentado, que es su relación con factores de predisposición, es decir, lo que comes en sí mismo, pues obviamente hay que atender a eso, pero va a establecerse una relación entre lo que comemos y nuestros genes. Es la ciencia, una ciencia bastante actual, que es la nutrigenómica. La nutrigenómica, en sus distintas vertientes, estudia tanto el cómo afecta mi genética a lo que yo como, es decir, cómo se relaciona mi genética con lo que ingerimos, como el cómo afecta lo que comemos a nuestra genética, ¿no? Y obviamente, bueno, eso está ahí, es una base con la que tienes, que es un factor de predisposición, es un factor que ya está condicionado. Ah, pero después, aquí se me saltó esta imagen, pero después tenemos que empezar a valorar, sobre todo en el neonato, en el bebé, el tipo de alimentación que recibe. Si es lactancia, o sea, una lactancia materna o lactancia artificial. Lo mismo traslademos a la edad adulta, ¿vale? Vamos a hacer una especie de bypass, vamos a pasar de un lado al otro. Es decir, es el mismo concepto aplicado a distintos momentos de nuestro desarrollo, ¿no? En el nacimiento, lo correcto, ¿m? Tal y como nos desarrolló la naturaleza, porque yo leo, a mí me hace muchísima gracia esto, ¿no? Yo leo, no, porque las agencias de alimentos internacionales y nacionales han llegado a la conclusión de que la lactancia materna, digo, mira, manda narices. O sea, ¿tú sabes cuántos cientos de miles de años hemos precisado para llegar aquí? O sea, algo bien hizo la naturaleza, ¿verdad?
Entonces, para ver qué es lo correcto y lo incorrecto, simple y llanamente miremos cómo hemos llegado aquí. No tenemos que inventar nada, ¿no? Entonces, finalmente, eh, se ha llegado al consenso de que la lactancia materna es el modo más adecuado de alimentar al bebé. Bueno, eh, por una serie de razones, ¿no? Lo que hay que entender es que la lactancia materna aporta una serie de nutrientes que son específicos de la especie y están orientados hacia la especie. No somos una vaca, no somos un ternero, ni tenemos el crecimiento, ni el metabolismo, ni nada, de nada. Es decir, se nos transfiere un alimento que es el propio de la especie y que está constituido, tiene una serie de oligosacáridos, una serie de nutrientes y tal, que nos van a condicionar en cómo va a desarrollarse nuestro sistema digestivo, cómo va a desarrollarse nuestro sistema inmunológico y cómo va a desarrollarse nuestra microbiota, es decir, las bacterias que colonizan nuestro intestino. En parte, porque la otra parte también va a estar, todo esto va a estar determinado, además, por el tipo de parto que recibamos, ¿vale? Que nazcamos. Entonces, si hablamos de alimentación artificial, entendemos que estamos hablando de que estamos introduciendo al organismo antígenos, es decir, sustancias que van a reaccionar con nuestro sistema inmunológico, alérgenos, sustancias que nos predisponen a generar respuestas alérgicas, sustancias que pueden irritarnos, xenobióticos, que son sustancias extrañas a la vida, son tóxicos, disruptores, disruptores endocrinos, es decir, sustancias que pueden alterar la comunicación endocrina, la conexión neurológica, la comunicación inmunológica, sustancias excitotóxicas, que son sustancias que pueden excitar de una forma que es tóxica o lesiva a nuestro sistema nervioso central, a nuestro cerebro. Antinutrientes, sustancias que bloquean la absorción de nutrientes necesarios, sustancias indigestas, sustancias proinflamatorias. Se ha hablado hoy mucho ¿no? de lo que son la alimentación antiinflamatoria. Bueno, en definitiva, esa alimentación artificial es lo que hoy la industria y un gran sector de la población dicen que es comer normal. ¿Vale? Comer veneno es comer normal hoy. Vale, el otro factor tremendamente importante es que, como digo, a partir de lo que tanto el bebé empiece bueno, el bebé, como ya expliqué, por lo crítico que es ese proceso, ¿no? de configuración y aprendizaje. Pero aquí también va a influir el tipo de parto. Bueno, yo en la consulta que, claro, atiendo pues, niños con autismo, problemas así. La mayoría son, bueno, desde que yo ya veo un parto por cesárea, aparte de que el parto haya tenido o no haya tenido problemas, y una mamá que no pudo darle el pecho, ya empiezas a ver el historial de infecciones, de antibióticos y todos los problemas, aunque no voy a hablar específicamente de esto, pero cómo se conecta el sistema inmunológico y el sistema digestivo con nuestro sistema neurológico y a partir de ahí empiezan a ocurrir cosas. Sobre todo lo que el fenómeno de la inflamación cerebral, la neuroinflamación, de la que hoy por fin se empieza a hablar ya un poquito. Entonces, dependiendo del tipo de parto, que haya sido un parto vaginal o un parto por cesárea, vamos a adquirir un tipo de bacterias u otra. Si el parto fue vaginal, vamos a tener una flora humana, fisiológica, más o menos fisiológica, depende de lo buena y correcta que sea la flora de la madre. Por eso ustedes, la mamá, sobre todo cuando a mí me dicen que van a tener un niño nuevo, pues yo lo que les mando es mucho probiótico, una serie de nutrientes y tal, para que ellas empiecen a reconfigurar su flora y su metabolismo de la manera más beneficiosa posible de cara a lo que es la- el- el- esa preconfiguración del bebé. Porque piensen que además a través de la leche, la mamá le da flora bacteriana al bebé, porque a través de un sistema, o sea, el sistema linfático que conecta todo el organismo, tiene una red específicamente desarrollada, que ahora lo veremos, que es el sistema linfático asociado a las mucosas,
que conecta a todas las mucosas y al sistema inmunológico, y también conecta con el intestino a la mucosa el tejido linfático del pecho. A través de esa vía digestivo, linfática y mamaria, la mamá está transfiriendo a lo largo de la lactancia flora de su intestino al bebé, ¿vale? Mientras que si crece por cesárea y no recibe pecho, va a coger bacterias del hospital, que ya solo pensarlo te da aquella cosa, y flora de su entorno, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Alemania ya hace décadas, las parteras, cuando un niño nacía por cesárea, cogían, impregnaban la mano con la flora de la vagina de la madre, o sea, metían la mano en la vagina de la madre e impregnaban la piel del niño, del bebé, con esas secreciones, para que se impregnara de la flora materna. Fíjate tú. Aquí todavía eso no se hace. Increíble. Bueno, entonces, esas dos condiciones van a determinar el tipo de flora que va a constituirse. Como ya yo les anticipé antes, el sistema inmunológico se desarrolla paralelamente con la flora intestinal. Fíjense si es importante la flora intestinal. Bueno, aquí en esta pantallita tienen algunas de las consecuencias, etcétera, etcétera, que podemos observar en relación con esto que les hablo. Pero fíjate que en muchos estudios, en ratones notobióticos significa que se crían aislados del contacto con todo tipo de bacterias. Bueno, los crías en un ambiente totalmente aséptico, libre de gérmenes. ¿Y qué es lo que ocurre cuando tú sacas ese ratón y los pones al mundo? Pues que desde que entra en contacto con cualquier bacteria, con bacterias de las que cualquiera de nosotros está en contacto todos los días sin que pase absolutamente nada, ese ratón muere ipso facto. No tiene capacidad inmunológica. Es como hablaba el niño burbuja. De ahí también devienen muchos problemas, del exceso de, de limpieza, ¿no? El, de hecho, por ejemplo, el que las embarazadas desarrollen todo el proceso de gestación en medios rurales y en contacto con animales, hay estadísticamente mm, parámetros indicativos de que esos niños nacen con menos predisposición al desarrollo de alergia y con una inmunidad más fuerte. Porque la vida se originó en la Tierra a partir de las bacterias y a partir de ahí, en relación con ellas, se desarrolló el resto de la vida, incluso para las plantas. Nosotros no somos la excepción. Entonces, el cómo se desarrolla nuestra microbiota es fundamental para el desarrollo de nuestra inmunidad y por lo tanto de nuestra salud. Entonces, dependiendo de ese tipo de alimentación, pero, o sea, extrapolémoslo a la edad adulta. O sea, ahora tú imagínate que estás comiendo de una forma totalmente inconveniente para el desarrollo de tu flora. O que por el uso de antibióticos, que esa es otra causa, destrozas la flora. Ahí tú te estás metiendo en un lío. También por este sector. Entonces, si el niño se constituye de una forma correcta, tanto a nivel alimentario como a nivel microbiológico, se desarrolla el concepto de eubiosis, que es una flora correcta. Y esto va a implicar un desarrollo correcto de la inmunidad. Cuando esto no ocurre, lo que va a suceder es el fenómeno de la disbiosis, que es cuando tenemos bacterias, sobre todo los hongos, que es a lo más que yo le presto atención. Hoy se habla mucho de los parásitos, el parasital. El parásito no es tan incidente como los hongos. Lo que pasa es que, bueno, una serie de corrientes lo han popularizado y todo el mundo habla de esto, pero eso no tiene tanto que ver. El problema son los hongos y los antibióticos. O sea, eso es terrible. La disbiosis genera esa mala programación inmunológica con reacciones inflamatorias constantes, donde hay procesos infecciosos constantes, donde el niño entra en un circuito, el niño o el adulto, en un circuito de toma de fármacos, te lleva a tomar antibióticos, antihistamínicos, anti no sé qué, anti no sé cuánto, que redundan en un mayor empobrecimiento de la flora
que redunda en una mayor debilidad inmunológica y que por cierto, por ahí vi a alguien, uno de mis pacientes, que vino así. El niño siempre enfermo. Y lo primero que hicimos fue reconstituir la flora y es un niño inmunológicamente fuerte y estable. Y a partir de ahí, bueno, entras en un ciclo vicioso del que no se sale. Si no te sacan. La segunda parte, vamos a explicar todo lo que vimos del sistema digestivo inmunológico, ¿vale? Voy a explicar lo que yo denomino el plano biológico de integración primaria, por las razones que ya expliqué, porque es lo que te acopla al exterior, es lo que te permite no solo estar vivo porque te nutre, sino te permite interrelacionarte con el exterior de una forma sana, a través de los mecanismos que ya vimos, la microbiota y la inmunidad. Entonces, clásicamente, el sistema digestivo lo ves como eso, como un elemento que procesa los alimentos. Yo como, a través de la secreción de jugos gástricos y enzimas digestivas, se procesa el alimento para una posterior absorción. Lo que pasa es que, bueno, algunos datos, ¿no?, que lo definen como esa poderosa interfaz con el exterior que yo definía antes, esos 400 metros cuadrados de superficie que está en continuo contacto con alimentos y alimentos y alimentos. Al día podemos ingerir entre 1 kilo, kilo y medio de alimentos sólidos, según quién, y 1 o 2 litros de líquido. Le tenemos que acoplar a la microbiota, que muchos lo consideramos como un órgano accesorio, ¿no?, que se nos acopla cuando nacemos, y dependiendo de su calidad va a depender nuestra salud. Hoy hay toneladas de investigación sobre esto. Hace 20 años, cuando yo empecé con todo esto, éramos los brujos, que éramos vistos como, sí, como brujos o como locos. Y hoy todo el mundo se llena la boca con la ciencia relacionada con la microbiota. Esto ya se veía venir hace en fin, siglos. Entonces, tengamos en cuenta que la microbiota intestinal es un actor clave y decisivo al que hay que prestar atención siempre en cualquier problema de salud. ¿Por qué? Porque interviene en el entrenamiento de nuestro sistema inmune, interviene en cómo vamos a metabolizar los alimentos. Por ejemplo, un tip, la granada. Tiene una serie de polifenoles que tienen actividad antioxidante, antiinflamatoria, etcétera, etcétera, anticancerígeno y demás, pero cuando son metabolizados por la microbiota, dependiendo del tipo de bacterias, si las tenemos o no, las bacterias correctas, se transforma en una sustancia que se llama urolitina y que multiplica su potencial antiinflamatorio y, ¿sabes qué?, anticancerígeno. Esto es ya como anécdota. Tengo una paciente que es bióloga, trabaja en un centro de investigación del cáncer. Yo atiendo a su niño por autismo y ella, los ratos que tiene libre, otros hacemos, qué sé yo, crucigramas, pues ella se dedica a coger los suplementos que yo le mando y a hacer pruebas con células cancerígenas. Y en concreto de la urolitina, me decía es decir, hace experimentos, ¿no?, donde pone en placas con células cancerosas distintas sustancias. Y aquí probó la urolitina. Me dijo que es la sustancia con acción cancerígena más potente que había visto nunca. Esa sustancia se produce a partir de que nuestra microbiota metaboliza un sustrato alimentario que nosotros previamente hemos ingerido. Pero lo mismo que te digo esto en positivo, te puedo decir que hay muchas bacterias que en negativo pueden convertir lo que comes en auténtico veneno. Bueno, entonces, por un lado tenemos como eje de este sistema al intestino y a la mucosa intestinal. En el exterior tenemos a las bacterias y en el otro lado tenemos al sistema inmune asociado a la mucosa digestiva, ¿no?, que, como les decía antes, tiene el 80% de la inmunidad. Claro, imagínate lo importante que es. Realmente es un puesto fronterizo. Imagínate un país que tiene que limitar
el acceso, el tránsito de entrada y salida del país para poder mantener, digamos, su orden, ¿no? Constitucional. Bueno, entonces aquí vemos estas propiedades clave del sistema inmunológico de la tolerancia oral, donde se decide lo que se tolera, lo que no se tolera, y cómo cuando se rompen esos mecanismos empieza a producirse la enfermedad, es decir, se afecta nuestra supervivencia. Fíjense que la mucosa intestinal hace de interfase entre el sistema inmunológico y las bacterias. Si ese conjunto no tiene armonía, no está bien acoplado, a partir de ahí se empiezan a producir reacciones de la inmunidad, se empiezan a producir procesos inflamatorios que pueden afectar, sobre todo en el infante, pueden afectar al desarrollo de su sistema nervioso, como ocurre en el autismo. Y es donde se habla ya del sistema, del eje intestino-cerebro. A este sistema añadámosle además el sistema enteroendocrino, que es la parte del sistema endocrino acoplado al intestino, y además el sistema nervioso entérico y las ramas del sistema simpático, parasimpático, y no vamos a entrar, de nuestro sistema nervioso, ¿no? O sea, es un sistema altamente integrado, altísimamente complejo y absolutamente vital y decisivo para el desarrollo de la salud y la vida. Entonces, todo lo que nosotros procesamos y absorbemos va a ser traslocado al interior a través del intestino. Pero ¿cómo se hace este proceso? Ya les decía antes que la mucosa intestinal, tal y como se ve en esta imagen, ven las moléculas pequeñitas pasan a través de la célula intestinal, que son estos rectángulos así que tienen como un cepillito arriba, ¿no? Y las ves que están perfectamente unidas las unas a las otras, ¿no? Como un tapiz de millones de células bien unidas unas a otras. Y todos los elementos que son demasiado grandes siguen su curso, no son absorbidos. Lo que ha sido bien procesado es absorbido. Entonces, aquí hay un proceso de absorción correcto y el concepto de permeabilidad selectiva es correcto. Cuando esa estructura mucosa se rompe, se abren esas uniones como se ve aquí. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues por un lado, que las sustancias que tenemos que absorber a través de nuestras células entéricas, nuestras células de nuestro intestino, no se absorben adecuadamente, se nos acumulan, dando pie a que las bacterias sobrecrezcan, produzcan un exceso de residuos metabólicos, ¿no? De su actividad, con el que después nosotros vamos a tener que lidiar, pero es que además esas moléculas grandes, que pueden ser bacterias, virus, cualquier cosa, eh, porque cuando tenemos la barrera bien selladita, por ahí no entra nada. Se cuela agua y algunas sales minerales y poca cosa más. Alguna bacteria que se escapa de vez en cuando o proteínas mal digeridas, en pequeña cantidad. Pero es tan pequeñito, tan cerrado, que prácticamente no entra nada innecesario. Pero cuando se rompe, sí, entran alimentos mal procesados, se meten bacterias, se meten los residuos, se mete. Esto es la hiperpermeabilidad intestinal, el síndrome del intestino agujereado. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, todo esto entra en nuestro organismo, nuestro sistema inmunológico empieza a reaccionar, pero es que además lo primero que lo recibe es nuestro sistema linfático, que como les decía se distribuye por todo el organismo. El sistema linfático del sistema digestivo se acopla con el sistema linfático que se encuentra en otras mucosas y por ahí empieza a distribuirse. Vuelvo al ejemplo clave. Reacción asmática a partir de que un niño toma algo que no podía tomar. ¿Por qué vía ocurrió? Es este mecanismo que yo les estoy describiendo. Hay, bueno, el sistema linfático asociado a mucosas, que está compuesto por la mucosa nasofaringeo, la broncopulmonar, la piel, aunque no es una mucosa, también tiene una conexión, ¿no? Directa con el sistema linfático entérico. La mucosa del sistema digestivo, y en las mujeres esto también es muy incidente, la mucosa urogenital, las candidiasis y las infecciones crónicas vaginales, ¿no? Sobre todo cuando tienes una candidiasis intestinal, esa conexión tan directa. Bueno,
Aquí vemos una representación anatómica del sistema linfático. Bueno, vemos cómo se distribuye, ¿no? Aquí en las mamas, que les decía antes, el tema del digestivo y la lactancia, donde, que se me olvidó decirlo, ¿no? Que la lactancia, en la lactancia la mamá le da eh, una sustancia nutricional que es procesada por el lactocito, la célula propiamente productora de leche, le da sustancias de lo que ella come enteras, que se han colado ahí en el torrente sanguíneo, y le da sustancias que se derivan de sus reservas orgánicas, ¿no? O corporales, de su grasa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí también hay muchos niños que tienen que tener las mamás cuidado cuando están lactando con lo que comen porque se lo están transfiriendo al niño y el niño tiene reacciones alérgicas, yo los he visto mucho, a causa de lo que come la mamá. Mm. Entonces la mamá también tiene que cuidar lo que come cuando lacta. Entonces, toda esa vía linfática, que es un canal no solo de distribución de nutrientes y no solo un canal de drenaje, estas son las funciones principales del sistema linfático, de drenaje del sistema linfático, sino también son las autopistas a través de las cuales todo el sistema inmunológico se organiza y se distribuye. Entonces, todo ese sistema inmunitario que está recibiendo sustancias inadecuadas y está reaccionando ahí, a través del sistema linfático empieza a procesar una información que es nociva para mantener el equilibrio y la salud. Entonces, aquí tenemos que hacer dos distinciones. Uno está, porque además está categorizado así. Hay dos grandes divisiones del sistema inmunológico. Uno es, háganse idea que estamos hablando del ejército, de la policía, y hay un destacamento que está encargado de la frontera, que es el sistema inmunológico asociado a las mucosas, la mucosa respiratoria, porque por ahí también entran cosas de fuera, la mucosa urogenital, la mucosa digestiva, fundamentalmente. Y otro gran destacamento, que es la inmunidad sistémica, que está formado por el 20% restante de las células inmunes, y que se ocupan de defender al organismo cuando algo consiguió pasar esa frontera. Vale, eso vamos a verlo. Pero, ¿qué ocurre? Que el sistema inmunológico asociado a la mucosa, por la capacidad que tiene de relacionarnos y de integrarnos con el exterior, es el sistema que comanda y dirige a toda la inmunidad del organismo. Si yo tengo una buena inmunidad de mucosas, lo más probable es que tenga una perfecta inmunidad sistémica. ¿Vale? Porque el sistema interno, si tú lo dejas quieto, si tú no interactúas con él, ahí está tranquilito. Salvo que haya problemas de orden genético, a él no lo vas no vas a alterar ni va a tener problemas. El problema surge de cuando tú empiezas a tener interacciones, cuando tú empiezas a tener que soportar estrés, ¿no? Ahí es donde los sistemas rompen. Entonces, dependiendo de cómo están funcionando y relacionándose esos sistemas de la permeabilidad, etcétera, etcétera, vamos a configurar nuestro sistema inmunológico de tres maneras posibles fundamentalmente. Una es el hiperreactivo, el terreno hiperreactivo es el alérgico, es la persona susceptible inmunológicamente, que la podemos comparar con una persona susceptible en lo anímico, ¿no? Hasta como es el chiste de muy malo, pero dice, van dos por la calle y le dice uno al otro, oye, ¿cómo estás? Y dice, anda, pues mira que tú, ¿no? La persona susceptible ya hasta el extremo. Entonces, claro, hay sistemas inmunológicos que son así, cualquier cosa reaccionan mal. Ese es el terreno hiperreactivo. Ese es el terreno que estamos viendo hoy en la mayoría de los niños, pero también en muchos adultos. Las sensibilidades alimentarias, las alergias, las sensibilidades químicas, ¿no? Entonces es un terreno que sobre responde de forma indebida, ¿no? Le dijiste simplemente buenos días y él te contestó de mala manera. No había necesidad. El normorreactivo es una inmunidad equilibrada. Es la persona que tiene un correcto equilibrio y una correcta respuesta frente a los estímulos externos. Aquí vemos a los niños, ¿no? A este enfadado que le pega un puñetazo al primero que le diga hola. A este aquí muy guapo y muy simpático, que es bueno, que se relaciona bien con el mundo. Y el inmunodeprimido, que es el hiporreactivo, el niño que no responde. El niño que es anérgico, que está letárgico, que está malito siempre, pero no tiene esas grandes fiebres ni esas grandes respuestas, porque no tiene reactividad. Eso es una inmunodepresión.
Dependiendo de cómo se configura nuestra inmunidad, vamos a tener un tipo de problemas u otros. Entonces, bueno, a partir de todo esto que yo les estoy explicando, aquí pueden ver que podemos hablar realmente de un sistema inmunodigestivo, cuyo eslabones, entre otros, es el sistema linfático, el sistema digestivo, nuestro sistema de absorción. Vamos a introducir ya el último elemento. Podemos seguir metiendo elementos, pero vamos a dejarlo aquí. Que es lo que yo llamo el plano bisagra, que está constituido por el hígado y por el sistema endocrino, pero vamos a hablar solo del hígado. O sea, una parte de lo que absorbemos es captado por ese sistema linfático, ¿vale? En una conexión inmediata y directa con la inmunidad, pero hay otra vía, que es principal, y que es el sistema venoso. Todo el sistema digestivo capta los nutrientes, hay una gran anastomosis, una gran unión, una gran colección de venas que parten del sistema digestivo que se unen en una gran vena que es la vena porta. Sangre venosa. Se recoge y se distribuye ¿hacia dónde? Hacia el hígado. Entonces, las dos interfaces, las dos grandes fronteras son el sistema linfático, de lo exterior con el interior, y el hígado. Hay una gran masa de sangre que llega cargada no solo de los nutrientes correctos, sino de todo lo incorrecto, en mayor o menor medida, según cómo tengamos nuestro proceso digestivo, lo que hayamos comido y nuestra permeabilidad, se lo va a mandar ¿a quién? Al hígado. Y en el hígado, ¿qué vamos a encontrar? Es el último filtro. El sistema hepatobiliar. El sistema bisagra, como yo lo denomino. Es un concepto muy de medicina china, el plano bisagra. La medicina china tiene mucha sabiduría. ¿De qué se encarga el hígado? De los procesos de detoxificación. Todas aquellas sustancias tóxicas que se hayan filtrado, porque comemos mal, porque comemos en el MAC eh, mierda, y ahí estamos metiéndole de todo el organismo, por toda la toxicidad que hay en nuestro entorno, etcétera, etcétera. Los alimentos procesados, colorantes y no sé cuántos, los mil venenos que hay en las verduras, etcétera, etcétera. ¿De quién se ocupa de eso? El hígado. Es un gran filtro. No lo va a conseguir manejar todo, ¿vale? Pero es el máster del metabolismo orgánico, regula la glucosa, ah, regula la eh, eliminación, producción de hormonas, regula eh, y complementa al proceso digestivo, aloja al sistema retículo endotelial, que tiene mucha analogía con el sistema retículo endotelial cerebral, que es parte de nuestro sistema inmunológico, que está haciendo de filtro para evitar el paso de sustancias tóxicas a órganos vitales y claves de nuestro organismo. Y complementa en muchas funciones, sobre todo en la producción de ciertas proteínas que están dirigidas a mejorar la respuesta inmunológica o modular la respuesta inflamatoria, modula, complementa al sistema inmunológico. Este es el último filtro, la última etapa antes de que los alimentos pasen ya a al interior de nuestro organismo. Una vez saltan el hígado, empiezan a distribuirse y si pasó algo malo ahí, cualquier órgano susceptible ya ahora de recibir un daño. Estos son los órganos o los sistemas aguerridos, duros, encargados de pelear con todo lo feo que hay fuera del organismo. Y esta sería una visión de conjunto que yo les brindo aquí, ¿no? De todo lo que hemos hablado. Ese plano biológico de integración primaria que permite que tengamos un buen intercambio, porque piensen ustedes una cosa. Nosotros tenemos un concepto, bueno, tenemos 800.000 millones de conceptos erróneos, pero uno de ellos es el que yo soy algo separado de mi entorno. Para yo existir dentro de un entorno, tengo constantemente que estar intercambiando no solo materia, sino además energía.
todo lo que yo introduzco en mi organismo es materia y energía que introduzco en mi organismo y devuelvo al organismo. Y ahí es donde se crean los ecosistemas humanos. Toda forma de vida es un elemento que está intercambiando energía y materia continuamente con su entorno. ¿Cómo lo hacemos? A través del proceso de alimentación, de nutrición. Entonces, ¿cómo lo llamo yo? A todo ese plano, sistema de integración primaria. Primario porque es la primera línea. Primario porque si esto no funciona, todo lo demás ya no funciona. Nuestra salud depende, en primera instancia, de todo esto. Y a partir de ahí, todo lo demás, pues, es eso, todo lo demás. Y hasta aquí llegamos. Bueno, muchas gracias. Voy a cambiar el modo de vernos. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a Vicente, ustedes. Gracias a ustedes por su atención y por estar aquí, por supuesto. muchísimas gracias porque es una visión muy completa de lo que son las bases eh, que necesitamos para poder tener una vida hacia la armonía, porque si no tenemos esto en armonía, evidentemente no vamos a poder interrelacionarnos con esa armonía, ¿no? Así que me parece importantísimo todo esto que has estado comentando y de nuevo, una vez más, me viene la frase esta de que no solamente todos somos uno, sino que dentro de nosotros necesitamos también toda esa unidad para que la salud fluya. Entonces, ha sido de verdad, muy interesante tu conferencia. ¿Qué queréis decirle, Claro. chicas y chico? Porque por ahí tenemos un chico o dos, porque tenemos un tal Baccali que no sé si es chico o chica. Y tenemos a Carlos, que también es chico. Preguntas, dudas que os surjan. Por aquí tenemos a Nazaret, que nos está levantando la mano. Muy bien, Nazaret. Agradecerte lo que nos has explicado, que es súper interesante y debería ser de conocimiento público, que nos lo enseñaran desde la escuela, porque Totalmente. de esa forma sería la vida muy diferente. Lo que pasa To- que vivimos en un sistema en el que se ha ocultado todo y Todo. todo ha ido dirigido al consumo de fármacos y a mantenernos enfermos. O sea, esto más claro que el Sí. agua. Sí, es que el sistema Entonces, de educación es otra cosa, porque lo dicen ya muchas veces, ¿no? Te enseñan de todo, que no sé para qué te sirven muchas cosas, menos de dinero, con lo que depende de tu vida y te tienes que relacionar siempre, de relaciones, de salud, o sea, de de verdad, todo lo importante no te enseñan nada, todo lo contrario, todo lo que te enseñan son claro. falsedades. A lo que les interesa a ellos, claro. Al sistema, sí, este sistema que tenemos. Mm. Entonces, bueno, yo estoy completamente de acuerdo en todo lo que has explicado y me parece, ya te digo, muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias a ti. Preguntas, dudas. Vicente, si es que Hola, lo dejas todo tan claro. Mira, por aquí tenemos a Carolina. hola, buenas tardes. Hola, Bienvenida, Caro, ¿cómo Carolina. estás? Te vemos con frío, ¿eh? Te vemos con mucho frío por allí, por Chile, por la Patagonia. Cuéntanos, ¿qué tal estás? Nos aga- Mira, nos agarró una gripe a todos, de esas que Ah, dejan mal. Ay, la pobre. Pero ya vamos saliendo. Muy bien. ¿Qué te ha parecido la Chiquitita, conferencia porque de quiere Vicente? salir y está lloviendo. Maravillosa, porque explica como siempre todo tan bien y acuerda de su historia y va sacando conclusiones de las cosas que uno hizo mal por no haber sabido cómo se hacen las cosas bien, claro. que uno cree que lo está haciendo. Se te ha ido la voz, Carolina. Acércate al micro, que no te oímos. O no está muy bueno mi micro.
No, ahora sí te hemos oído. Lo de no está muy bueno Ya. mi micro, eso sí, sí lo hemos oído. Se ha quedado congelada. Es que tiene Mm. poca cobertura ella allí. Bueno, Que lo que decía yo, que yo me he dedicado mucho y me preocupé siempre de cocinarles. Entonces, yo a mi niña le hacía galletas hechas por mí, decía yo, para que sean, pero una. Claro, no tendrían colorante, pero tenían harina. O les daba yogur, les daba mucho yogur sin colorante, pero igual era yogur. Entonces, mm, Es que todo va a depender de la susceptibilidad del niño. ¿Sí? Nada es bueno, en principio nada es bueno ni malo. Sí hay cosas buenas y malas, obviamente. Pero algo a mí, de partida, lo que hay es que ver es la particularidad del individuo. Y digo, una dieta sana, ¿no? Es decir, yo no- con respecto, o sea, la alimentación es algo tan importante, pero el ser humano es omnívoro, o sea, nosotros comemos de todo. Lo que usted coma, de acuerdo con su microbiota, de acuerdo con su genética, de acuerdo con su sistema digestivo, de acuerdo con su entorno, coma de todo. Si no, si usted está sano, alcohol, esto, lo otro, hombre, si no te dedicas a meterte, no sé cuántas cervezas llevas subiendo al día, ah, o sea, llegas a un nivel de alcoholización y tal, o a un nivel tóxico, pero tomarte una copa de vino o fumarte un cigarro, es decir, la mayoría de las cosas hechas dentro de un orden, dentro de un equilibrio de todos los factores, no hay problema, come usted de todo, si no tiene ningún problema, usted está sano y tal, coma, coma bien, come de todo en general, no comas comida basura, obviamente. Es decir, cuando decimos de todo no quiere decir coma usted cosas que evidentemente son tóxicas o malas, come comida, ¿vale? Si no tiene ningún problema. Cuando a determinadas edades o con determinados problemas que sí tienen una relación con lo que tú comes, entonces ahí es cuando tú tienes que empezar a hacer restricciones. También está un concepto que es el de prevención. A lo mejor estás comiendo algo que ahora mismo aguanta, tu organismo aguanta porque estás bien, pero dentro de tantos años ese factor te va a producir algún problema. Pero bueno, para eso todavía pues ya hay que saber más todavía, ¿no? Hay que tener no solo conocimientos teóricos, sino además experiencia de haber visto cómo funcionan las cosas, ¿no? Que es la parte que hoy de alguna manera tiende a suprimirse, ¿no? Donde se descalifica sobre todo el conocimiento de las medicinas ancestrales y se quiere poner por delante a una... Bueno, no me quiero meter en un jardín, pero... O sea, es que hay un concepto bastante aberrado de lo que es ciencia y de lo que no es ciencia, que este es el problema. Si yo digo ciencia, muchos van a pensar, "Ah, la ciencia, la ciencia, la ciencia". Es que la ciencia es una cosa y lo que muchos dicen por ahí que ciencia es otra, ¿no? Entonces, hay que manejar todo. O sea, sin experiencia somos eternamente niños. Entonces, las medicinas tradicionales y todo el conocimiento tradicional tiene una base empírica, tiene experiencia de la vida. Y de repente llega un niñato que tiene 4 días y te quiere decir cómo es el mundo. Usted no sabe nada. Usted sabe cuatro cosas, ¿me entiende? Entonces es cuando un determinado sector que tiene una serie de intereses económicos detrás se posiciona como la autoridad. Eso es lo que está pasando con la falsa ciencia, y no la ciencia. La ciencia es ciencia. Y es una fuente de conocimiento impagable e insustituible. Pero es que está todo hoy, chica, que todo está muy manipulado. mm. Entonces hay que tener esa visión. Y al final la experiencia humana es una aventura y meter la pata es inevitable. Hay que tratar de desarrollar una mentalidad así como bastante deportiva y tomarse los errores como aprendizaje y ya está, y estamos ahí. claro. Y sobre todo las madres, ¿no? Yo veo mucha culpa en las madres. No, no, es que chica, y tú lo sabías. Pues hiciste lo que mejor pensaba. Pues esta es la aventura de la vida. Ya empezamos ya, ¿no? A tener que superar dificultades, obstáculos, entender, no, pues mira, esto no va tan bien. Y de lo dicho, es que en alimentación, en relación y todo, es que de lo que nos han dicho a lo que es, y lo decía ah, ahora un autor, un escritor sudamericano decía, mm, que a mí me encanta la frase esta,
el oficio de la vida es tan difícil y complicado que cuando empiezas a aprender algo así te mueres, ¿eh? Entonces, te lleva la vida aprender algo. Es así, la gente Sí, es así. sí, sí, ya cuando estamos a punto de irnos de aquí, ya nos llevamos algunas cositas claras. Algunas cositas. Ernesto Que Salvatore. no todas, ni muchísimo menos, pero bueno, algunas cositas. Algunas cositas, pero es la condición humana, lo primero que tenemos que aceptar nuestra limitación. Mm. Sí, lo que pasa es que unas cositas tuyas, unas cositas mías, unas cositas de Nazaret, unas cositas de Tere, unas cositas de Chimena, unas cositas de Noelia, unas cositas de Janet, unas cositas de Alexandra, unas cositas de Clara Estrella, unas cositas de Carlos, unas cositas de B567GD, unas cositas de Alba y unas cositas de Bactali, pues resulta que son cositas muchas para todos nosotros. Y es compartiendo como nos enriquecemos todos y como al final podemos ser útiles, más útiles unos a otros, ¿no? Porque la capacidad que tiene cada uno es limitada, pero la capacidad en grupo es muchísima. Entonces, chicos, chicas, todo lo que podáis aportar, todo lo que queráis preguntar, estáis a tiempo ahora todavía. Janet nos está diciendo, activa tu micro, Janet. Hola Vicente, buenas tardes. Te quería preguntar, Hola, eh, Ernesto. en cuanto al sistema inmune, ¿puede coexistir que sea a veces hiperreactivo y a veces hiporreactivo? O sea, no sé si No, me hago o entender. está, bueno, es decir, sí, puede tener sensibilidades para unas cosas y responder poquito en otras. Sí, puede persistir. Y en cuanto a la inflamación, porque veo que en los dos tienes o sea, inflamación en la parte, o sea, cuando ves cómo el sistema está hiperreactivo y cuando está hiporreactivo, o sea, ¿qué diferencia en cuanto a una inflamación y la otra? Bueno, esa es una buena pregunta. Mira, la inflamación hiporreactiva es una inflamación crónica de bajo grado. La inflamación hiperreactiva es una inflamación fuerte, súbita, paroxística, que normalmente se resuelve. O sea, depende, tiene crisis, se resuelve, tiene otra crisis, se resuelve. Y la inflamación del hiporreactivo es una inflamación crónica de bajo grado, que es como estamos inflamados todos en esta sociedad. Vale, yo lo decía más que nada pensando en mi hijo, ¿no? Que, bueno, en el caso de autismo. Porque, por ejemplo, yo sí que, ahorita hablabas de las alergias, perdón, estoy mala. Yo sí, bueno, yo tengo alergia a los ácaros y mi hijo, o sea, tiene alergia a los mismos ácaros. Esa parte, evidentemente, la obtuvo de mí. Pero yo alergia a alimentos no tengo y él sí que tiene. Entonces, no sé si también ese tipo de alergias son los que le dan esa inflamación, porque evidentemente incluso él tiene marcadores de inflamación. Quizás no sea una inflamación de grave o no sé, sí de bajo grado. Entonces, por eso quería distinguir si Bueno, era que se en el, presentaban los dos. en el autismo todos los niños tienen un componente inflamatorio, el tuyo no es la excepción. Vale, pues Ujú. nada, muchas gracias. Nada, tío. Buenas tardes. Hola. Hola. Hola, Buenas ¿quién está tardes. hablando? Soy Cintia de Francia. Bueno, agradeciéndole por toda la información, como siempre es un gran maestro. Quería saber si no tiene libros escritos, Estamos porque esperándolo, estamos porque de esperando. pronto, o sea, yo como estoy con este tema hoy, de pronto muchas mamás que viven cerca o mamás latinas aquí en Francia, vienen a mí a preguntarme, porque pues yo he hecho un pequeño grupo, ¿no? Mm. Y pues yo les explico Cintia, de la no te alimentación vemos. y todo, y me dicen, pero eso no es cierto, yo no creo en eso, o sea. Por eso es como que necesario tener un material, ¿no? Escrito. Claro, el que no cree en eso, por más que tú escribas, tampoco lo va a leer, porque fundamentalmente esta gente eh, funciona en base a, o sea, no racionaliza y actúa en base a criterios, a creencias o actos de fe. En esto, en aquello, en lo otro, pero no tiene una base. Entonces, una persona así nunca se va a poner a leer un libro, y menos un libro que escriba yo. Eso te lo Bueno, aseguro. pero bueno, De yo hecho, pienso que es tengo, importante también toda la información que usted tiene, dejarla plasmada, porque
para las futuras generaciones y porque Bueno, es algo muy importante realmente porque usted abarca toda la problemática así de fondo y bien explicada, porque bueno, lo que pasa es también que los médicos aquí, por ejemplo, o sea, te envían al gastroenterólogo y al dermatólogo o sea, y uno se pasea por todos los médicos y al final queda como al principio, o sea, porque no ha atacado, digamos, el problema de raíz y globalmente. Por eso. mm, Bueno, muchas gracias. nada, gracias, muchas gracias a ti. Por cierto, del libro, de uno de los libros que estoy escribiendo, tengo ya creo 20 o 150 páginas escritas. ¡Wow! ¡Felicidades! Muy bien. Bueno, Es necesario. me queda un año, me lo he puesto un año, a ver si soy capaz de cumplir eso. Porque quiero sacarlo ya. Llevo muchos años queriendo y lo tengo que sacar el libro, este libro. ¡Qué bien! Y después con respecto al autismo que me decías tú, Cintia, pues es que es un problema muy complejo. Yo, claro, no solo ya por la formación, que por eso también, claro, yo he vivido de muchas fuentes. Y lo que yo hago, sobre todo, es relacionar la información. O sea, relaciono la información. Claro. Y trato de ver, por ejemplo, con medicina china, ¡buah! Mm. Son crisis realmente, o sea, cuesta mucho, y por eso prácticamente nadie lo hace. Cuesta Yo mucho esfuerzo. realmente veo a tantas madres que no saben Relacionar, qué por hacer ejemplo, el, y el concepto cuando, de la medicina china, sí, porque sí, la medicina china te da respuestas a lo que a la bioquímica, la biología molecular, a lo que la medicina científica no da respuestas. Pero la medicina china te tiene un montón de respuestas, de cosas y hierbas. Después lo increíble es que los chinos hace 2000, 3000 años te estaban hablando de que esta planta sirve para esto, para esto, para esto. Lo tenían perfectamente definido y hoy lo que es la farmacognosia, que es el estudio científico, bioquímico y molecular de las plantas, investigaciones que son desarrolladas, son muy costosas, con tecnología, etcétera, etcétera, terminan confirmando y describiendo las vías moleculares y bioquímicas y las sustancias y la verdad que desarrollan aquellas funciones que los chinos hace 2000 años sabían. Entonces, ¿no? el llevar el concepto diagnóstico chino, ¿no? El yin, el yang, todo esto que es una terminología como muy filosófica, muy generalista y tal, eh, relacionarla con ese conocimiento de la bioquímica, de la fisiología, es muy costoso, es muy costoso. Y al principio, cuando yo estuve muchos años con este propósito, me quedaba como cortocircuitado, porque podía pensar de una manera, podía pensar de otra. Llegó un momento en que me quedaba como tonto, pajarito, y ni para un lado ni para el otro, no sé. Y entonces es una manera de aprender a pensar, el relacionar la información. Entonces, la medicina muy especializada reporta unas grandes ventajas en un área, pero tiene unas limitaciones en otras, sobre todo cuando entre ellos se quieren coordinar. Es muy difícil, lo que tú hablabas antes, Maricruz. El drama está en que al final la experiencia humana es algo muy individual y pues sí, compartimos información y demás, pero el comunicar es un proceso, es un desafío. La comunicación, el compartir y el discriminar de lo que me Bueno, está antes, cambiando. antes de llegar a la comunicación y al compartir, está el que caiga la moneda. Quiero decir que de pronto tienes una información por aquí, tienes otra por allá, tienes otra por allá, tienes otra por allá, estás rodeado y de pronto un día, dándole vueltas a cómo resuelves un problema, vas cogiendo un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito del otro lado y estás conformando algo que es completamente nuevo, que es lo que tú Sí, estás haciendo aquí, que es decir, esto, de esta formación tengo esto, de aquella, de lo otro, de mi experiencia tengo claro, esto, de mi otra pero experiencia tengo aquello, a fulanito le sentó mal esto, a menganito le sentó bien, y lo que siempre sienta bien es esto, y claro, eso es experiencia, claro, eso claro. es la Sí, experiencia de sí, la sí, persona. sí. Sí, pero lo que te quiero decir que el desafío es ese, el cómo integrar la información, ¿no? Más cuando viene de distintas fuentes, eso es muy complicado. Entonces, la medicina actual yo creo que una de las carencias que tiene es el cómo la alta especialización puede ser, que es cuando ya empiezan a hablar de equipos interdisciplinarios y tal, pero al final la integración del conocimiento es muy complicada.
cuando te especializas tanto. Entonces, ya te digo, hay grandes avances y aportes por ahí, hay grandes aportaciones, pero bueno, todo tiene su cara y su cruz. Pero afortunadamente tenemos la pasión. Tenemos la pasión por lo que hacemos y tenemos la entrega para conseguir poner en orden cosas que aparentemente son muy complejas, ¿no? Ah, ahí coincido contigo, pues si no tienes pasión no haces esto. Ni de broma, te Totalmente. echas ahí a la orilla de la playa a coger el aire. Sí, sí, sí. Son, son- Así es. son muchas, muchas horas de trabajo hay cosas como más placenteras y sin embargo tú estás ahí, pum, 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 metiéndote en todo, ¿no? Sí, Es pero una forma escribir, de ser también, ¿no? escribir, por ejemplo, también es un enorme placer. Y hay muchas veces cuando estás escribiendo que de pronto se te ha ido el día en blanco y no has escrito absolutamente nada, porque lo que has estado haciendo ha sido poniéndote a ti en orden para transmitir determinadas informaciones. Y es Claro. un placer también, es otra manera de placer. Mm. Así que bueno, poco a poco, entre placer y placer, vamos pariendo las ideas que luego nos permiten poder transmitirlas, ¿no? Bueno, yo creo que un placer sí, pero también se sufre mucho. Lo que pasa es que es una, yo te digo, es una forma de ser y es un compromiso contigo mismo, una forma de ver las cosas. Entonces, pues también el sufrimiento es parte de la vida. Aquí todo no es vienes aquí nada más que a placer, a ver, el hedonismo, todo. No, también hay que saber aguantar un poquito de Sí, incomodidad sí. y de dolor y hay que tener también capacidad de sacrificio. Y bueno, hay muchas cosas. Es al final tu proyecto de vida y cómo tú quieras vivirla, ¿no? Bueno, Bueno, ahí estamos cada chicos, uno. chicas, ya nos hemos metido en el grupo de las 7 de la tarde, son casi las 8. Si tenéis preguntas, dudas, tenéis la última oportunidad para decir, para comentar. También deciros que estamos grabando este vídeo y que yo luego se lo pasaré a Vicente para que él lo comparta en sus redes, ¿vale? Quien no quiera aparecer o lo que sea, pues que nos lo diga para que lo eliminemos, ¿vale? Bueno, pues ya está. Vicente, muchísimas, muchísimas gracias por esta aportación tan valiosa y nada, ya tendremos otro encuentro Bueno, en pues otro nada, momento. muchísimas gracias a ustedes por aguantarme aquí Muchas todo. gracias. Eso, poner los micros y Gracias, darle las gracias, chicas. Muchas gracias. Gracias. gracias, Gracias, Vicente, te gracias a pasaste. ustedes. Gracias. Gracias, Vicente. Tu explicación Gracias. muy clara e integradora. Excelente. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Yo espero el libro. Aquí en la peluquería están preocupados por su hígado. Hola, Clara. Tengo oído y yo también me quería del hígado, dice. Que si el cava, que si el vino, el whisky. Y están ahí bien preocupados. Pregúntale del hígado. Qué bueno. Besitos, muchas gracias. Un Bueno, beso. muchísimas gracias a todos vosotros que habéis estado aquí durante toda la conferencia también, ¿eh? Muchísimas gracias a todos y a todas. Un abrazo muy fuerte para todos y ya nos vemos en la siguiente. Tendremos otra conferencia sobre musicoterapia el día, bueno, os confirmamos el día, va a ser a finales del mes de mayo, pero os enviaremos la información de la musicoterapia aplicada en casa para ayudar a nuestros niños desde la musicoterapia. Esto ya os lo dejo dicho y ya vosotros ¿Lo tendréis ves? la información un poquito más adelante. ¡Qué bonita esa imagen! ¡Qué bonita esa imagen, Vicente! Qué fuerza más, más potente, ¿no? El sol, la conciencia, ¿no? Claro, qué maravilla. Bueno, un abrazo muy grande a todos y a todas. Un abrazo. Venga, hasta luego. Y muchísimas gracias, Vicente. Gracias a ti.